Bueno, vamos a continuar con hipertiroidismo y bueno, había quedado pendiente seguir hablando de la orbitopatía. Habitualmente, como dijimos en la enfermedad de Graves, es muy común la presencia de exoftalmía y en general es producto de la inflamación de los músculos extraoculares y de la grasa orbitaria, y también hay alteración de la función de los músculos oculares, que puede dar también estrabismo y diplopía, con edema periorbitario y conjuntival. El tabaquismo, la edad avanzada y el sexo masculino son factores de riesgo para la orbitopatía. El paciente va a consultar con sensación de arenilla o dolor en los ojos, puede presentar también diplopía, visión doble, debido a la disfunción de los músculos, ulceraciones de la córnea, y la exoftalmía severa puede causar compresión del nervio óptico e incluso ceguera. Acá vemos imágenes donde, como decíamos hoy, nunca cuando nosotros miramos un ojo va a haber esa banda de esclerótica por encima del iris. Aparte, por ejemplo, acá hay dos pacientes en los cuales se observa también estrabismo, que puede ser divergente o convergente. En este caso, una exoftalmía maligna, que se constituye en una urgencia y que tiene un tratamiento específico porque el ojo puede enuclearse. Y también va a haber afectación de otros sistemas. Una de las manifestaciones más comunes, que son las palpitaciones dentro del sistema cardiovascular, van a estar presentes, van a ser motivo, el paciente va a consultar con palpitaciones, algún temblor, piel sudorosa y caliente, insomnio, un poco las manifestaciones generales por las que el paciente consulta, pero que también tienen origen en, obviamente, el aparato cardiovascular, como en este caso. El paciente también va a tener hipertensión arterial sistólica. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo no va a aumentar adecuadamente frente al ejercicio, lo que hace presumir una miocardiopatía. El paciente puede agravar una insuficiencia cardíaca previa o instalar una insuficiencia cardíaca de novo. También puede presentar episodios de Angor, fundamentalmente en mujeres jóvenes, que corresponden a vasoespasmo coronario. Y también entre un 10 y un 20% de los casos va a existir fibrilación auricular. El 90% de los pacientes que tienen fibrilación auricular van a tener la aurícula izquierda agrandada, lo que genera riesgo de trombos y la necesidad de anticoagular. Y llamativamente también va a estar aumentado el clearance de los factores de coagulación, lo que conduce a un aumento en la sensibilidad a las mismas dosis de warfarina, de manera que posiblemente haya que no solamente anticoagular, sino ajustar las dosis. Bien, a nivel del sistema óseo, del hueso, la hormona tiroidea estimula la reabsorción ósea, aumentando la excreción urinaria de calcio, lo que genera osteoporosis y mayor riesgo de fracturas. Hay algunos pacientes, más raramente, que son los que fuman grandes cantidades de tabaco, que pueden tener acropaquia con hipocratismo, uñas en vidrio de reloj, con los dedos ensanchados, como observábamos en la EPOC o en el cáncer de pulmón. Bien, a nivel del metabolismo podemos observar disminución de la HDL, colesterol. El colesterol total va a estar disminuido, pero va a tener alteraciones de la tolerancia de la glucosa en los pacientes no tratados y disminución del cortisol plasmático. Puede haber alteraciones en los niveles de globulina fijadora de cortisol, por lo tanto a veces las pruebas de estimulación con ACTH pueden dar modificaciones o ser falsas de acuerdo a su interpretación, a la posibilidad de interpretarlas. Bien, de manera que dentro del metabolismo vamos a tener una HDL baja con una alteración en la tolerancia a la glucosa. Bien, a nivel respiratorio, existe debilidad de los músculos respiratorios, que esa sería una causa de disnea. También puede haber disnea de esfuerzo, hipoxemia, hipercapnia. Un bocio muy grande puede dar obstrucción traqueal. Puede exacerbar el hipertiroidismo, el asma subyacente.
Y también la presión de la arteria pulmonar sistólica puede estar aumentada. Pero lo más común es la presencia de disnea. Como así, en cardiovasculares son las palpitaciones y la hipertensión. Bien, a nivel gastrointestinal, el paciente va a experimentar generalmente un aumento de la motilidad intestinal, con hiperdefecación y muchas veces malabsorción asociadas, que lleva a la pérdida de peso. El paciente relata el aumento del número de posiciones, es causa de diarrea por aumento de la motilidad, y el paciente va a perder peso. Aunque, como dijimos hoy, el paciente va a tener hiperfagia. La enfermedad celíaca también es más frecuente por la asociación como enfermedad autoinmune. En el hipertiroidismo del paciente añoso puede haber anorexia y no hiperfagia. Los vómitos y el dolor abdominal son raros. La disfagia puede darse por la presencia de un bocio grande. Puede haber anormalidades del hepatograma como aumento de la TGO, la TGP y de la fosfatasa alcalina. Y es rara la colestasis, si bien está descrita. A nivel hematológico, se va a producir una anemia normocítica normocrómica porque van a aumentar los glóbulos rojos, pero también va a aumentar el volumen plasmático. La ferritina sérica puede ser alta y debemos considerar la asociación que hay de la enfermedad de Graves con la trombocitopenia inmunitaria o PTI, la anemia perniciosa y también la presencia de una neutropenia mediada por anticuerpos. El hipertiroidismo también puede ser protrombótico y eso debemos considerarlo fundamentalmente en el hipertiroidismo florido, pero también en el hipertiroidismo subclínico. De manera que el hipertiroidismo subclínico tiene riesgo cardiovascular y sobre el metabolismo óseo. Bien, a nivel genitourinario puede haber polaquiuria, nicturia, puede haber oligomenorrea e infertilidad, puede haber amenorrea en el hipertiroidismo severo y en los hombres ginecomastia, reducción de la libido y disfunción eréctil. A veces también hay alteraciones de la espermatogénesis. A nivel neuropsiquiátrico van a manifestarse muchas de las manifestaciones puntualmente que hacen consultar al paciente. El insomnio, la ansiedad, la inquietud, la irritabilidad, la labilidad emocional, un paciente que se está riendo y que después llora, que está irritable. En casos severos puede llegar a la psicosis, a la agitación, a la depresión. Puede haber deterioro cognitivo, con problemas para concentrarse y trastornos de la memoria. Y a nivel neurológico, una de las cosas más frecuentes es el temblor, que es más manifiesto en miembros superiores, pero que también puede afectar la cara y la cabeza. En realidad, semeja un temblor fisiológico exagerado, que es indistinguible del temblor que puede tener un paciente ansioso. Otra cosa frecuente, entre un 60 y un 80%, es la debilidad muscular secundaria a miopatía, que en casos de agudas puede dar debilidad proximal y distal, y en raras ocasiones tetraplegia con afectación de los músculos vulvares y respiratorios. Lo más común es la miopatía crónica, que es proximal, que se va a objetivar cuando uno intenta decirle al paciente que se levante de la camilla o de la cama y manifiesta una gran debilidad de la cintura pelviana y también de la cintura escapular, ¿sí? Bien, también aparecen, pero muy raramente, movimientos coreicos o mioclonos, cefaleas, convulsiones. También está descrita la polineuropatía sensorial, que habitualmente es simétrica con alteración de los reflejos. Y también, además de la polineuropatía sensorial, está descrita la parálisis periódica tirotóxica. En realidad, no es frecuente, pero bueno, algunos hemos visto casos y realmente es un cuadro bastante desesperante, con debilidad muscular marcada, que se asocia a hipopotasemia, que frecuentemente está precipitado por ayuno, ejercicio, y más frecuente en asiáticos, lo hemos visto en pacientes japoneses, y que en realidad comienza con una parálisis que va ascendiendo hasta comprometer los músculos respiratorios. Y el paciente
poder debutar como un paro respiratorio. De manera que es un cuadro bastante grave, que se debe sospechar y que generalmente cuando uno repone el potasio se soluciona el cuadro agudo, pero requiere obviamente el tratamiento del hipertiroidismo. Bien. También va a haber otras manifestaciones. Que en los pacientes añosos el hipertiroidismo va a manejarse de una manera o va a manifestarse de una manera diferente. No necesariamente el paciente está ansioso, excitado, en más de alguna manera, sino que también puede estar apático. Si bien las 2/3 partes pueden presentarse como el hipertiroidismo en paciente joven. Tal vez el paciente añoso tenga menos intolerancia al calor, menos temblor y nerviosismo y tenga una mayor pérdida de peso, disnea, comparado con el paciente joven. Los pacientes añosos tienen más tasas de fibrilación auricular, fundamentalmente también porque generalmente se asocian con patología cardiovascular, y la oftalmopatía puede tener un curso más grave. A menudo no necesariamente tengan diarrea o hiperdefecación, sino que puede cursar con estreñimiento. Bien. De manera tal que en cada aparato prácticamente tenemos manifestaciones del síndrome generado por el hipertiroidismo, por el aumento de las hormonas tiroideas T3 y T4, y el diagnóstico se basa básicamente en una adecuada anamnesis y un adecuado examen físico donde vamos a poder encontrar todos los síntomas y signos que vimos recién. En relación al examen físico, me gustaría detenerme en el tamaño de la glándula tiroidea, que de acuerdo a la causa del hipertiroidismo puede ser diferente. Por ejemplo, una enfermedad de Graves o un bocio multinodular puede tener un agrandamiento que puede ser mínimo o masivo. En añosos el Graves puede no ser palpable. En la tiroiditis indolora el agrandamiento va a ser mínimo. En la subaguda o granulomatosa de Kerbein generalmente es dolorosa y sensible. En el adenoma tiroideo autónomo puede haber un solo nódulo palpable. En el hipertiroidismo exógeno o el estruma ovárico el tamaño de la glándula puede ser normal. De manera que dentro del examen físico, además de cada sistema y cada manifestación como estuvimos viendo, debemos palpar la glándula y alguno de estos datos nos puede ayudar para orientar la etiología. Bien, acá vemos un bocio importante. Recuerden que el bocio puede entrar en el tórax, lo que se llama bocio intratorácico, y que a veces requiere la necesidad de una tomografía de tórax y cuello para poder ver el crecimiento de la glándula. Bien, acá también vemos un bocio más pequeño y vamos a apoyarnos en métodos complementarios para realizar el diagnóstico del hipertiroidismo y también para determinar la causa. De manera tal que lo importante, y un poco lo que estuvimos viendo hasta acá, es esas manifestaciones tan claras de hipertiroidismo, en el paciente añoso tal vez no sean tan claras, y que nos hacen pensar en la presencia de un hipertiroidismo. ¿Qué ocurre? Debemos pensar también en la causa. Si el paciente tiene bocio, la exoftalmía y el mixedema pretibial, prácticamente el diagnóstico de Graves está hecho, más allá del resto de los estudios que uno va a pedir de todas maneras. De manera tal que en el próximo video vamos a hablar de los métodos complementarios y del tratamiento.